Bueno, yo elegí un tipo de función circular que es la función tangente. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a ir generalizando poco a poco cómo se define la función tangente y cómo en base a la generalización podemos llegar a los resultados que deseamos. Bueno, ¿qué es la función tangente? Es una función x igual a la tangente de algún número real x. Y basa su definición en los radianes. ¿Por qué? Porque estos son compatibles porque son números reales. Por lo tanto, son compatibles con el plano cartesiano. Y bueno, aquí un pequeño GIF sobre la definición de radian gráficamente. Ahora, definamos qué características tiene esta función tangente. Característica principal. Es una función impar, lo que ya matemáticamente da para pensar en muchas cosas. Por ejemplo, que es simétrica respecto al origen. O sea que si giramos el gráfico un poquito, si giramos el gráfico 180 grados, es indistinguible a como se tenía antes. Y también es periódica. Y tiene ciclos de periodo, o sea, de la longitud de cada ciclo de pi, el valor de pi. En el caso de ser de la forma f de x igual a una constante a por la tangente de x. Siempre el periodo va a ser igual sin importar el valor de a. Ahora, ¿en qué afecta a? Bueno, si a es menor que cero, la función irá decreciendo, irá hacia abajo, lo que no es lo que se muestra en la gráfica. En la gráfica se muestra lo contrario, cuando a es mayor que cero. En ese caso la función va creciendo. Y a la vez, como se viene mostrando acá, que cuando vale 1, cuando vale 3 y cuando vale 7, determina qué tanto se estira, qué tan estirada está. Entre más grande sea A, más estirada se va a ver. Entre menos grande sea A, menos estirada se va a ver. Otros criterios. Está este de acá. Su rango no es acotado. ¿Eso qué quiere decir? Que en i puede tomar cualquier valor de los reales. Cualquiera, lo que no pasa con el eje de x por las asíntotas. ¿Y por qué surge esto? Bueno, por la misma definición de la tangente. La tangente se puede definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. ¿Y qué pasa? Que entre el cateto opuesto y el cateto adyacente no hay nada que restrinja qué valores pueden tomar y por lo tanto su resultado. Lo que sí pasa con las otras funciones, como la función seno o coseno, que dependen de la hipotenusa con un cateto, puesto que la hipotenusa siempre va a ser mayor que alguno de sus catetos. Entonces ya ahí hay algo. Ahora, otra definición, que es la de la asíntota. Como posee ciclos, quiere decir que tiene asíntotas. Cada vez que comienza un ciclo y termina otro, van a haber cortes, y esas son las asíntotas. En este caso se define esas asíntotas en el dominio, o se definen los valores que puede tomar x como los reales menos las asíntotas que son un x, cualquier x perteneciente a x perteneciente tal que x pertenezca a los reales y ese x sea igual a pi sobre 2 más k por pi, donde k pertenece a los enteros. ¿Por qué k pertenece a los enteros? Bueno, k pertenece a los enteros porque k es como la etiqueta de cada ciclo. Es la etiqueta de cada ciclo, entonces k determina en qué ciclos está. Con eso se sabe la asíntota no solo del primer ciclo, del que tiene que el que se sitúa en el origen, sino de todos los ciclos de todos los ciclos que vienen después. Y más adelante sabremos de dónde surge este criterio, de dónde nace esto. Bueno, un pequeño video para saber de dónde surge la función tangente, cómo se conecta con su definición en un círculo y con triángulos rectángulos. Ahora, más criterios. Ahora agregamos un b para multiplicar a la x. En este caso, el periodo sí cambia, sí varía. Primero, ¿cómo? Pues b nos dice la cantidad de ciclos que hay por pi sección. O sea, en una sección de valor absoluto pi, ¿sí? ¿Cuántos ciclos caben ahí? Eso nos dice b. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodo va a ser igual a pi sección sobre b. Eso nos va a dar igual a la medida de cada ciclo. Donde entre menos 1, 0 y 1, el periodo va a ser cada vez más grande. Y en el resto de los números, sin importar si son negativos o positivos, el periodo va a ser cada vez más corto. Van a haber más ciclos. Ahora, para llegar a la siguiente definición, necesitamos definir qué es una asíntota vertical. Resulta que una asíntota vertical es una recta que corta la función, donde la gráfica de la función jamás va a tocar. Es un punto indeterminado en el plano cartesiano. ¿Y cómo es un punto indeterminado en esta función? Pues vamos a la definición de cómo es la tangente de x. Bueno, la tangente de x se define de esta manera. ¿Y cómo se determina una división? Sabemos que una división se determina indeterminando volviendo al coseno cero, al coseno de x cero. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la asíntota? Bueno, la asíntota va a corresponder cuando el coseno de x es igual a cero, que es igual a cuando se indetermina la tangente. Entonces, como ya habíamos definido a esta función de x, la ecuación que hay que despejar es coseno de x por b igual a cero.
el resultado de esa ecuación va a ser la asíntota del primer ciclo. Ojo ahí, las asíntotas de los siguientes ciclos van a ser cuando se le suma k por el periodo al resultado. Y vemos que el dominio que habíamos definido antes haya su argumento acá, haya su argumento en esta parte, porque a partir de esto se puede llegar a esa conclusión. Y bueno, claro, esto es solo cierto cuando el punto de simetría de la función se encuentra en el origen. Hay unos pequeños ejemplos de esto, que son cuando b toma el valor de un medio, de 3 y de 2. Vemos que el valor de un medio está entre 0 y 1, por lo tanto, el ciclo va a ser cada vez más grande. En cambio, cuando toma valores de 3 y 2, el ciclo cada vez se va a volver más pequeño, van a haber más ciclos. Ahora, más definiciones para terminar. Ahora de traslado, vamos a ver cómo se mueve horizontalmente y cómo se mueve verticalmente. Y obviamente de esto se deducen todas sus variantes. Entonces vemos que para la función f de x igual a, como lo habíamos definido antes, por la tangente de bx, nada del otro mundo, ahora viene algo importante que es una constante real c, entonces es menos c. Su movimiento horizontal, que vamos a llamar como ángulo de fase, equivale a c sobre b. Ojo, no a menos c sobre b, como se muestra acá, en este caso es a c sobre b. Ese es el movimiento horizontal, hacia derecha, hacia izquierda, dependiendo. Ahora, ¿qué pasa? Podemos definir el movimiento vertical, dada ya esta función, le podemos agregar una constante real d. Y resulta que d corresponde al movimiento vertical, sin más. Ese valor corresponde al movimiento vertical. Pero no corresponde al punto de corte con el eje y siempre. Solo corresponde a ese punto con al corte con el eje y cuando los valores, el valor cb, cuando el valor cb es igual a 0. C sobre b es igual a 0. De resto no. Entonces, para poder empezar a operar y hallar el periodo y hallar las asíntotas de esta función con estos valores, tenemos el punto de simetría, un nuevo punto de simetría, que está dado por c sobre b, como se mueve horizontalmente, en x, y d, que es el punto en y. Y desde ahí se va a demorar un poco más, pero se pueden hacer operaciones para poder llegar a saber el periodo, la asíntota y todo lo que se deriva de esto. Para finalizar, muchas gracias por la atención prestada.